En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para este día, fiesta de los apóstoles Simón y Judas, obviamente Tadeo, corresponde al evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Dice así: Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En las redes sociales de vez en cuando ronda por ahí una frase que más o menos dice: Dios no llama a los capacitados, capacita a los elegidos. Podríamos acomodarla ciertamente, porque los que están capacitados podemos decir que ya están dentro de los caminos de Dios, y Dios, no porque ya estés capacitado, te desecha o te hace a un lado, ¿no? Entonces, habría que acomodar, pienso yo, las expresiones. Lo cierto es que en algún evangelio sale por ahí el momento en el que dice: yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Los buenos y sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Pero entendiendo justos, acomodándose a la circunstancia o al contexto de aquellos que se sentían justos, pero que no eran realmente justos. Por eso se aplica la expresión: no he venido por los justos, sino por los pecadores. Podemos estar capacitados, pero aún así seguimos cargando nuestras debilidades. Otra frase que podríamos aplicar aquí es: Dios te llama, te capacita y te respalda. Te envía a que compartas lo que te ha dado para que lo anuncies y lo des a los demás. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21: es Dios quien nos capacita para estar firmes por Cristo. El evangelio de hoy es muy claro. Por aquellos días, dice, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. De entre todos los discípulos, acuérdese, discípulo es el que está escuchando o aprendiendo
no necesariamente son apóstoles. El nombre de apóstol es dado solamente a los que Él elige de entre todos los seguidores, de entre todos los que escuchaban del mensaje, escogió a 12. Y ahí lo dice en el versículo 3, cuando se hizo de día, después de haber platicado con su padre, después de toda esa noche, al otro día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles, aquellos que van a ser enviados en su nombre para que compartan lo que Él les ha estado enseñando con lo que son sus sermones, con su vida. Los otros pueden seguir siendo discípulos, pero los que tienen la facultad de presentarse en nombre de Jesús solamente son estos 12. La Iglesia Católica busca también presentar en diferentes fechas durante todo el año a los apóstoles, aquellos que sobresalieron en algún modo evangelizando y compartiendo. Claro es que en la Biblia no se recoge todos los acontecimientos de los apóstoles después de que fueron enviados. No se recogen los acontecimientos de cada uno de ellos, tanto así que no sabemos ni cuándo murieron ni en dónde terminaron sus días. Y sus vidas no se encuentran en la Biblia no porque hayan causado escándalo o porque no sea importante. A la par de los textos sagrados en la Biblia se encuentran textos que son la tradición. En la Biblia está lo inspirado por Dios, pero paralelamente a la Biblia están los escritos que vienen a ser las bitácoras de algunos de ellos. Como el que tiene que sobresalir es Cristo, el anuncio de Cristo, la vida de los apóstoles no es tomada tan en cuenta y por eso es que no existen tantos y tantos documentos. Pero la tradición presenta algunos rasgos que son importantes de conocer, en este caso de los apóstoles. Estos documentos están dentro de la Iglesia Católica, no están dentro de la Biblia. Por ejemplo, si hoy presenta a Simón y a Judas Tadeo, Simón es el apóstol llamado también el Celote. Este apóstol dícese que era un simple Galileo. Este Simón es llamado hermano de Jesús, pero no es porque sea hijo de María, la madre de Jesús, sino en este caso es por ser familiar. Así los antiguos llamaban a los parientes cercanos, a los tíos, a las tías, a los primos, hermanos, a la cuñada, a la nuera, le llamaban hermanos o hermanas. Este Simón, junto con Santiago el menor, Judas y José, son parientes y son llamados hermanos de Jesús. La madre de estos hermanos, llamados así de Jesús, son hijos de María, pero la esposa de Alfeo, o también llamado Cleofás. La tradición señala que Alfeo o Cleofás era hermano de José, el esposo de María, la Virgen María, la madre de Jesús. Si entonces Alfeo o Cleofás era el hermano de José, entonces estos vendrían a ser como los primos hermanos. Pero como no existe la palabra primo, pues son llamados hermanos. Teniendo presente el caso de Simón, al que la iglesia recuerda el día de hoy. Simón el Celote era el nombre que este apóstol llevaba entre los 12. Predicó, según dice la tradición, en Egipto. También predicó en Mauritania, en España y también en Libia. Y antes de ir a estos lugares, dicen, se dedicaba al cultivo de las viñas, al cultivo de las uvas y también de los olivos. Este mismo Simón en algún momento se reúne con su hermano Judas, el llamado Tadeo, y se reunieron en Persia, donde también la tradición dice que Judas, llamado Tadeo, entregó la sábana en la que se había envuelto a Jesús, y con esta, dice la tradición, el rey de Persia, que sufría de la lepra, quedó sano al recibir
esta sábana. Esto dice la tradición, no hay forma de comprobarse, pero queda incluso como una leyenda, algo que les permitió después, por parte del rey de Persia, que tanto Simón como Judas Tadeo pudieran predicar y anunciar allí con total libertad. Después de aquel milagro que se dio de la curación de lepra, se dice que el mismo rey se hizo cristiano y después pues miles de persas también siguieron los pasos de Jesús. En el caso de Judas podemos decir que era hermano de Santiago el Menor y también, al igual que Simón, era un pariente cercano de Jesús. En la Biblia sí se puede encontrar una carta de Judas y corresponde a este Judas llamado Tadeo. Ustedes pueden buscar esta carta casi al final de la Biblia. La tradición afirma que Judas visitó Beirut y Edesa y se dice que fue martirizado en Beirut. Esto fue, según la tradición, alrededor del año 65. Ahí también fue martirizado, en este caso, el otro apóstol, Simón, apodado el Celote, aunque hay otros indicios que dan a conocer que fueron martirizados en Armenia. La tradición también señala que Judas, llamado Tadeo, era agricultor, probablemente bilingüe porque dicen que hablaba griego y arameo. Ante estos datos imprecisos, podemos tener alguna referencia de cómo los que no eran perfectos ni que eran los más calificados se dejaron moldear por Jesucristo. Y aun cuando llegó el momento de la crucifixión lo abandonaron, se escondieron, después incluso se da la resurrección y se aparece Jesús ante algunos de los discípulos, también muchos de ellos lo dudaban. Viene el momento de ir cambiando poco a poco hasta Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Y entonces se dan esos momentos determinantes en la vida de cada uno. La conversión que nos lleva a la transformación. La oración misma que se presenta en este evangelio, esa oración que está haciendo Jesús allá en lo alto, allá en un cerro, dice toda la noche, estamos hablando de un tiempo prolongado, nos puede también dar una referencia de cómo necesitamos nosotros exponernos ante Dios para tomar mejores decisiones, las más cristianas, y que estas mismas decisiones nos lleven a lo que es un verdadero comportamiento cristiano, como lo dieron ya algunos dentro de la iglesia, hablando de Simón, hablando de Judas y tantas personas más. La iglesia presenta a los que llama santos como héroes de la fe. Algunas personas se quedan con lo externo como tal y no nos enfocamos a conocer las virtudes, los valores, la enseñanza y el testimonio de estos héroes de la fe. En la actualidad hay muchos contemporáneos que con su testimonio de vida nos pueden enseñar cómo es que se puede abrazar la cruz y cómo es que se puede cumplir con la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la
Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,